y no hubo ningún beneficio para el pueblo de la política de alineamiento con los Estados Unidos. A partir del año 2003 hay una vuelta al autonomismo con las características propias de un gobierno débil, como es el gobierno de los Kirchner, que no tiene una apoyatura propia, y es el mismo gobierno de los Kirchner el que se une a Venezuela, a Bolivia, para rechazar, a Bolivia no porque Evo no era presidente todavía, en el año 2005 para rechazar el alineamiento con el ALCA, que era el deseo de los Estados Unidos, pero también es el gobierno que en el 2007 hace votar una ley terrorista por imposición de los antiterroristas, por imposición del gobierno de los Estados Unidos, y es el mismo gobierno que en el 2010 nombra a un canciller, a un ministro de Relaciones Exteriores, que está, dicho por muchos observadores, está muy ligado al lobby sionista de Washington y a la política pro-israelí de los Estados Unidos, a un sector del Partido Demócrata de los Estados Unidos, o sea, de la administración Obama, y a la orientación pro-sionista del lobby que se maneja en Washington para favorecer al Estado de Israel. Es un gobierno que es débil y el autonomismo es relativamente vacilante. Para cerrar un poco este comentario sobre el libro, el texto muy recomendable de Mara Santoro, que quien lo quiera leer puede entrar a una revista que yo dirijo por internet, que se llama www.redaccionpopular.com, y en la sección de publicaciones está el texto completo que hoy yo he comentado. La autora concluye con 2 o 3 cuestiones centrales. Ella dice que es importante que un país tenga una política exterior estable, pero que la Argentina a su vez no la ha podido tener, y esta es una conclusión que me parece muy destacable, por la ausencia de una clase dirigente, una clase dominante, una burguesía que no ha apostado al desarrollo interno. Ningún país que no tenga un desarrollo interno sólido puede tener claros sus intereses nacionales y en consecuencia no puede tener una política exterior racional, coherente y progresista. Profesor, ¿habrá alpargatazos esta semana? Y no hay duda porque están muy merecidos, la política argentina está muy álgida, pero antes el alpargatazo internacional. El alpargatazo internacional es para la CNN, una cadena de los Estados Unidos que despidió una periodista que se llama Octavia Nasr, Nasr. Es una mujer que se refirió elogiosamente en su Twitter, no en el aire por la televisión, sino en su Twitter, a una ayatolá que se había destacado por la reivindicación de la condición femenina. Tal vez la audiencia no lo sepa, pero hay países árabes donde la subordinación de la mujer se expresa por medio de mutilaciones como la ablación del clítoris. Ese hombre se había pronunciado contra este tipo de prácticas barbáricas y esta periodista, como este dignatario religioso falleció, lo homenajeó en su Twitter. Y el resultado fue la patada donde duele, la sacaron de la pantalla. Los grandes medios que viven hablando de la falta de libertad de prensa en Venezuela no dijeron una sola palabra sobre eso. Esto es para reflexionar como los grandes medios no tienen ninguna intención de informar, sino de conducir la comprensión de la realidad de sus audiencias, tratándolas como si fueran prácticamente robots que solo saben repetir lo que dicen esas pantallas. Y el alpargatazo nacional es para Jorge Bergoglio, cardenal de primado de la Argentina y obispo de la Ciudad de Buenos Aires, que está hablando de una guerra contra Dios por la ley de matrimonio igualitario que tiene que votar el Senado. Yo creo que esto no es solamente una cuestión de libertades, como se dice habitualmente. Desde ya no es como dicen los obispos, que es un intento de dirigir culturalmente a la sociedad contra la familia. Esa ley no hace que las familias heterosexuales dejen de serlo, ni que tengan impedimentos de ningún tipo. Lo único que hace es ampliar derechos para personas que no los tienen. Pero además hay otra cuestión, además de las libertades.
La Argentina es un Estado que dice ser laico. Entonces, lo que está en juego acá no es solamente libertad sí o libertad no. Es si la Argentina es un Estado laico o un Estado teocrático. Quienes dicen que son la expresión de Dios y que son los intérpretes de una ley natural que nadie sabe dónde está escrita, quieren imponerle a la sociedad civil su propia ley. A mí me parece muy bien que los católicos, los obispos digan, los católicos no pueden hacer tal cosa, pero no, que no lo digan a los demás, porque el que tiene que legislar en nuestra sociedad son los organismos del Estado democrático. La Iglesia estuvo contra la ley Sespeña porque decía que el derecho a voto iba contra la voluntad de Dios. Estuvo a favor del golpe del 30, contra el gobierno democrático del doctor Irigoyen. Estuvo a favor del golpe del 55 cuando fue derrocado el general Perón. Estuvo con el golpe del 76. Nadie se levantó en la Iglesia a decir que, como están haciendo ahora, cuando las mujeres eran torturadas en los campos de concentración. Y me gustaría ver a algún dignatario eclesiástico saliendo a decir algo de tantos sacerdotes, obispos y demás, que son acusados y se ha demostrado en juicios justos que han sido pederastas, pedófilos, que han violado niños, y nunca se escucha absolutamente nada. El mayor símbolo de esto que estoy diciendo es que el sacerdote Christian von Wernicke, que participó de torturas y que chantajeaba a familiares desaparecidos, fue condenado por la justicia y todavía sigue siendo cura, y la Iglesia no tomó ninguna decisión sobre eso. O sea que yo inclusive digo que si alguno quiere discutir todo esto, creo que sería bienvenido para discutirlo por la pantalla. Pero, señores de la Iglesia, les digan cosas para su feligresía. El resto de la sociedad no tiene nada que decir sobre qué leyes tiene que haber. Muchas gracias y será hasta la próxima semana. Profesor, como siempre, un gusto que esté con nosotros cada lunes. Nosotros nos vamos inmediatamente a nuestra primera y breve pausa. Ya volvemos.